de la sesión, ya pueden bajar la mano. Me presento, mi nombre es Joana Marcela Rosso, yo soy la instructora que está a cargo pues, de realizar la socialización del reglamento del aprendiz, dado que este pues, ha tenido algunos cambios significativos para el adecuado desarrollo del proceso de formación y pues es muy importante que ustedes conozcan estos cambios para que pues tengan en cuenta tanto sus derechos, sus deberes y pues como tal las prohibiciones que están dentro del mismo. Aquí ya ven mi pantalla, chicos. Bueno, chicas, porque hay solo mujeres. ¿Sí? Listo. Ok. Bueno, entonces, dentro de los cambios significativos que ha tenido el reglamento del aprendiz, el principal o el más notorio es que pasamos de tener 11 capítulos a solamente 5 capítulos en el reglamento. Estos 5 capítulos tienen un total de 53 artículos que están blindados para poder informar al aprendiz cuáles son esos derechos, deberes, prohibiciones y sanciones a nivel administrativo para el correcto ejercicio de la formación que ustedes están desarrollando, en este caso de la formación académica a través de la modalidad virtual. ¿Qué pasa? Dentro de este reglamento, como tal, tiene una vigencia, ¿cierto? ¿Qué sucede? El acuerdo 009 del 2024 nos dice que este reglamento es aplicable a todas aquellas personas que se encuentran ya sea aspirando a un programa de formación o que ya se encuentran matriculados o hasta el punto en que aquella persona que ya se encuentra realizando el trámite para iniciar la certificación de su programa de formación. Estos cambios se vinieron a realizar a partir del 5 de noviembre del 2024. A partir de ese entonces, estos cambios quedan como tal establecidos y tienen que adaptarse como tal a toda la formación, a toda la población SENA, para que lo conozcan y lo hagan, pues lo lleven de acuerdo a lo que está establecido allí. Es decir, desde el 5 de noviembre del 2024, todas las personas que se encuentren matriculadas dentro de un programa de formación se acogen a este nuevo reglamento. Como les decía hace un momento, el reglamento consta en este momento de 5 capítulos. El primero, que trata acerca de las definiciones, las más representativas, acerca de lo que es o de lo que tiene que ver con toda la parte del proceso de formación profesional, las modalidades, las jornadas que existen y los tipos como tal de formación. Dentro de este reglamento nos habla de unas definiciones específicas como formación profesional, comunidad educativa SENA, aspirante, aprendiz y grupo. Aquí dentro de estas definiciones, digamos que el principal cambio significativo es que a las fichas ya no se les va a denominar fichas, sino grupos de aprendizaje. Ejemplo, está, por ejemplo, la ficha 3118426. Ya a partir del 5 de noviembre del 2024 ya no se le va a denominar ficha, sino se le va a mencionar a través de grupo, de la palabra grupo como tal. El alcance del reglamento, lo que les mencionaba hace un momento, para cualquier persona, ya sea aspirante o aprendiz, que se encuentre activo o en proceso de certificación en cualquiera de los niveles de formación, niveles como por ejemplo operativo, auxiliar, técnico, tecnólogo, modalidad, presencial, virtual, a distancia, complementaria, articulada y los tipos de formación, cualquiera de ellas hace parte y es vigente con este reglamento del aprendiz. Dentro de este mismo capítulo nos habla acerca de unos principios y el concepto de convivencia. Estos principios están muy basados a aquella inducción que se los realiza a ustedes una vez inician el proceso de formación y que la brinda el área de bienestar acerca de todo lo que tiene que ver con principios, valores, objetivos que tiene la formación SENA. Y los centros de convivencia son aplicables solamente en algunos centros de formación, dado de que allí se tiene en cuenta lo que es el alojamiento y la alimentación para algunos aprendices, debido a que las distancias que deben recorrer desde su lugar de vivienda hacia el centro de formación pues son distancias bastante considerables. Entonces, algunos centros de formación brindan como tal esta opción para los aprendices. Entonces, por lo menos en ese primer capítulo solamente hay cambios significativos en las definiciones. Los demás siguen tal cual.
El capítulo número 2 nos habla acerca de todos los derechos que tiene el aprendiz ENA. En total son 24 derechos. Aquí están guiados para todas las modalidades de formación y los que conciernen o los que están más centrados y que requieren mayor importancia para los aprendices que están en formación virtual son el número 6, que por ejemplo, bueno, todos son muy importantes, ¿cierto? Desde recibir una instrucción hasta tener el paso a paso de cómo realizar un adecuado proceso de certificación. Pero para formación virtual, digamos que importantísimo tener en cuenta, tener como tal alcance y disposición a la infraestructura, recursos tecnológicos, didácticos y bibliográficos del centro de formación, es decir, todo el material de apoyo que ustedes requieren para poder desarrollar las actividades de cada una de las competencias que ustedes tienen en las sesiones con los instructores. El 6, disfrutar de los beneficios del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz, que ustedes puedan acceder a cada uno de esos beneficios y pues que efectivamente a ustedes se les tenga en cuenta como participación importante dentro de las mismas. El 8, reconocer y ser reconocido como persona con discapacidad en caso de que alguna persona lo presente. En el 9, también ser reconocido como una persona de protección especial por parte del Estado en caso de que así se presente. El 10, tener el debido proceso en las diferentes etapas de la formación, en los procesos administrativos y disciplinarios, es decir, que ustedes puedan conocer cuáles son los conductos regulares en cada uno de los procesos que ustedes lleguen a presentar, en cada novedad, para que los puedan conocer y los puedan establecer dentro de esos tiempos requeridos en cada uno de ellos. Por lo mismo, ser notificado de las novedades académicas, administrativas o disciplinarias, ser escuchado y atendido en sus peticiones de manera respetuosa, es decir, que siempre que ustedes hagan una solicitud, se les tenga que atender, porque es un derecho cultural que ustedes tienen que se les atienda de la mejor manera posible, siempre bajo los términos del respeto hacia las personas que realizan la solicitud. Recibir asesoría del centro de formación para activar rutas de atención que le permitan denunciar una presunta vulneración de un derecho, es decir, que ustedes sepan a quién deben acudir. Recordemos que por lo general, ustedes cuando tengan algún inconveniente con algún instructor, el conducto regular a seguir es primero con el instructor implicado. Si con él no se resuelve la situación, se sigue con el instructor vocero, luego con el líder de la modalidad virtual, sino con la coordinación de la formación académica titulada en este caso, y si no, con el subdirector del centro de formación. Digamos que no es necesario saltarse los conductos regulares cuando sabemos y reconocemos que la situación se puede mediar directamente con los instructores o en un caso ya extremo, con la coordinación del centro de formación. El 15, ser evaluado objetiva e integralmente con base en los criterios de evaluación, que ustedes cuando vayan a ser evaluados, ya sea un cuestionario o la entrega de una actividad, ustedes conozcan bajo qué criterios van a ser evaluados realmente y que la calificación que ustedes reciben, pues realmente es acorde a lo que ustedes entregaron. No que dentro de la calificación de las evidencias, recordemos que las mismas van de 1 a 100, para aprobar tiene que estar en 70, para el no aprobados hasta 70, de 71 hacia adelante es una nota aprobatoria, ¿cierto? Si nos aparece como calificación un 80, que haya una debida retroalimentación del por qué sacamos un 80 y no un 100 dentro de la calificación de esa evidencia. A eso hace referencia el punto número 15. El 18, para todos, recibir trato digno, respetuoso, igualitario y justo por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. El 21, participar en el proceso de elección del representante del aprendiz para elegir o ser elegido. Recordemos que esto lo hacemos una vez se inicia la formación, hacemos la selección o la elección directa del vocero y el vocero suplente para que representen a la ficha, en este caso grupo, dentro del centro de formación. Y el derecho número 24, de obtener la certificación o el título del programa de formación correspondiente cuando pruebe todos los resultados de aprendizaje y cumpla con los demás requisitos institucionales. Aquí es importante tener en cuenta, chicos, que para poder certificarse no solamente deben cumplir con las competencias tanto de etapa lectiva como de etapa productiva. Hay una serie de trámites administrativos que ustedes deben realizar para que se puedan certificar.
Entonces, no se vayan a creer que porque solamente cumplieron con las competencias ya eso les da para certificarse. No, hay una serie de procedimientos que ustedes deben seguir dentro de un tiempo específico para que pues esa certificación se pueda dar. Hasta aquí, chicos, vamos claras. ¿Hay alguna pregunta de pronto? ¿O ha sido entendible hasta el momento el reglamento del aprendiz? Listo. Entonces, continuamos. Dentro de este mismo capítulo hay unos apartados, unos artículos que hablan acerca del reconocimiento y la representación. Los reconocimientos que puede tener el aprendiz se van a dar por la sobresaliencia en su desempeño académico. ¿Qué reconocimientos puede dar el centro de formación? Mención de honor por el desempeño sobresaliente, representar al SENA en diferentes eventos, como por ejemplo concursos, ya sea a nivel nacional o internacional, y ser seleccionado para una práctica formativa o participar en eventos ya de talla internacional, concursos o competencias que hayan fuera de la institución. Esos son los reconocimientos que se puedan dar. La representación, lo que hablábamos ahorita, la posibilidad de elegir o ser elegido como vocero del grupo de formación ante el centro de formación, y se pueden realizar 3 tipos de representaciones. La elección del representante de los aprendices por jornada y por modalidad, elección de vocero del grupo de formación, que hay un vocero por cada grupo, elección de voceros por las poblaciones identificadas con enfoque diferencial. Entonces, ese es como tal el capítulo de los derechos, y procedemos al capítulo número 3, que es el de los deberes. Aquí en este capítulo 3 hay que tener en cuenta que no solamente es cumplir con los reglamentos que tiene el SENA, sino también con los que están consagrados en la Constitución, las leyes y las demás normas colombianas. Dentro de este tercer capítulo nos dice que está como tal los deberes, las obligaciones y las responsabilidades tanto académicas, disciplinarias y administrativas que tiene el aprendiz con el SENA. ¿Listo? Regálenme un segundo, por favor. Entonces, dentro de esos deberes también hay algunos que son muy enfatizados a la formación virtual, entre ellos el número 2, como conocer y cumplir las normas del reglamento SENA. Es decir, el hecho de que nosotros no lo hayamos leído, de que no le hayamos tal vez prestado atención, no nos exime de cumplir cada una de las normas que vienen allí establecidas. Por eso, al momento en que se generaron los cambios dentro de este reglamento, se hace necesario hacer nuevamente la socialización del mismo para que el aprendiz esté enterado y pues no haya cabida al error en el momento que se llegue a presentar alguna novedad frente al mismo. El número 3, por ejemplo, actuar siempre teniendo como base los principios y valores institucionales. El 6, cumplir con todas las actividades de su proceso de formación, presentando las evidencias según la planeación para ello. Más adelante voy a explicarles un poco de que este punto de presentar las actividades dentro de la fase es uno de los aspectos que ha sido modificado, dado que anteriormente se daba la fase de formación, se terminaba y se daban 15 días adicionales como plan de mejora. O con los cambios que ha tenido el reglamento del aprendiz, ese plan de mejora se debe realizar dentro de la misma fase. Ejemplo claro, si ustedes en la fase que se encuentran actualmente terminan el 31 de marzo, los planes de mejora se tienen que realizar dentro de este mismo tiempo para que el aprendiz pueda subsanar las actividades o las correcciones que tenga pendientes y pueda aprobar la competencia. En caso tal que el aprendiz no haya subsanado esas novedades y que no haya cumplido con ese plan de mejora, se debe llevar a comité para que el comité decida cuál es el proceso a seguir con el aprendiz. El deber número 7, justificar debidamente las inasistencias o los incumplimientos a las actividades. Recordemos que ustedes tienen un cronograma de sesiones sincrónicas y cada sesión es publicada por lo menos con 2 días de antelación. ¿Para qué? Para que ustedes se puedan programar y puedan asistir a las mismas. Hoy en día, ese es uno de los cambios también que se tiene en cuenta dentro del reglamento, porque muchos aprendices no se conectan a las sesiones de formación, pero tampoco ven las grabaciones.
Entonces, si el aprendiz no se conecta a la grabación, pero tampoco ve no se conecta a la sesión y no ve la grabación, el aprendiz debe justificar realmente el por qué la inasistencia o el incumplimiento de la actividad, y con base en ello, pues se le da la oportunidad como tal de hacer la entrega de las evidencias correspondientes. En el deber número 11 nos dice que hacer uso apropiado de los ambientes de formación SENA y sus componentes. Para el caso de formación virtual, de la plataforma, de los medios de interacción que tenemos entre instructores y los aprendices como tal. Ejemplo claro, sabemos que el WhatsApp no es un medio oficial de comunicación, pero la mayoría de los grupos los utilizan en los grupos de WhatsApp para poder tener una comunicación más abierta, más directa frente a su proceso de formación, y el ideal es que pues se haga un uso adecuado de los mismos. Que si se crea un grupo de WhatsApp sea realmente para los temas relacionados con el proceso de formación y que este pues se maneje con todo el respeto debido hacia los integrantes del mismo. El punto 12 o el deber 12, respetar los derechos de autor y demás derechos de la propiedad intelectual en los materiales, trabajos y proyectos y demás documentos entregados. En otras palabras, no falsificar información, no dar por nuestro el trabajo cuando estamos haciendo copia del material de otra persona. El número 17, que tiene que ver con acatar las normativas y directrices establecidas por el SENA para llevar a cabo la etapa productiva. Para la etapa productiva, chicos, recordemos que primero hay ciertas categorías, ciertas alternativas para poderla desarrollar, y cada una tiene un criterio establecido para poder hacer la aceptación por parte del centro de formación para que el aprendiz la pueda desarrollar. Entonces, cada una tiene como su cita en su paso a paso. El aprendiz debe respetar este paso a paso y los derechos y deberes que debe anexar al momento de ejecutar la etapa productiva. Ya no solamente va a tener que cumplir con el reglamento del aprendiz, sino también con los deberes o el reglamento interno que tenga la empresa en la que esté ejecutando su proceso de práctica. Y como tal, el 23, hacer entrega oportuna de toda la documentación requerida para los procesos de ingreso de matrícula, para la formación, para la certificación y para la postulación a beneficios dentro del centro de formación. En otras palabras, que esté la persona muy atenta, muy al tanto de los tiempos establecidos para cada una de las novedades y pues que el aprendiz pueda cumplir con ello. Dentro de este mismo capítulo están las prohibiciones, lo que el aprendiz como tal no puede realizar y que pues como tal señalaría una falta grave al reglamento del aprendiz. Entre estos está el número 2, suplantar la identidad en cualquier trámite académico o administrativo, es decir, hacerse pasar por otro compañero, ya sea para realizar una actividad académica, para estar dentro de una sesión de clases o para presentar algún trabajo. Es una falta y pues genera como tal algún tipo de sanción. Alterar, adulterar o falsificar o sustraer documentos públicos o privados emitidos por el SENA, por ejemplo, las certificaciones, es un tema que ha pasado mucho y se debe tener muy en cuenta porque la adulteración de cualquier documento pues es un delito y como tal se cataloga dentro del SENA. El punto 4, plagiar materiales, trabajos y demás documentos generados por grupos de trabajo o por productos de trabajo, es decir, tomarnos el derecho de autor por algo que no nos corresponde. El punto número 8, utilizar el nombre del SENA y las instalaciones físicas y virtuales, el Internet y las tecnologías de información y comunicación del SENA para actividades particulares, es decir, utilizarlas para cualquier otra cosa que no sea el proceso de formación directamente. El punto 11, realizar acciones proselitistas de carácter político o religioso dentro de las instalaciones físicas o virtuales también está prohibido. Y discriminar a cualquier persona de la comunidad SENA por cualquier situación o por cualquier condición que ya hemos descrito anteriormente. Ese es el capítulo número 3, que son los deberes y las prohibiciones. El capítulo número 4 nos hace referencia a toda la parte administrativa y académica en cuanto al ingreso del personal, del ingreso de los aprendices a su programa de formación,
la permanencia en el mismo y la certificación. Aquí nos dice que todas las personas pasan como tal por una serie de etapas, desde el aspirante, que tiene que salir, cruzar las etapas de registro en el sistema, la inscripción al programa de formación, la selección cuando esta aplique, porque hay algunos programas de formación que requieren proceso de selección y como tal el asentamiento de la matrícula. Entonces, dentro de estos artículos, del 10 al 15 nos habla de las reglas generales para este procedimiento, para el ingreso, registro, inscripción, la selección y la matrícula del aprendiz. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta acá o lo que resalta el reglamento? Que la edad mínima para poder ingresar a un programa de formación es de 14 años, teniendo en cuenta los casos excepcionales. Estos casos excepcionales, en su gran mayoría, son para la modalidad de articulación con la media, es decir, aquellos aprendices que están realizando su técnico desde el colegio, desde el bachillerato, en los grados 10º y 11. Aquí el aprendiz es libre de informar si tiene una condición de discapacidad y el tipo de discapacidad. ¿Para qué? Para tenerlo en cuenta, para de esa misma forma desarrollar el proceso de formación, pero si lo quiere decir bien, si no, no hay ningún inconveniente. La inscripción a segunda opción, es decir, aquel aprendiz que se encuentra dentro de esa modalidad tiene la opción de, una vez terminado el técnico, puede hacer cadena de formación, es decir, tener una segunda opción de matrícula para poder seguir desarrollando su proceso formativo. Aquí solamente se va a requerir el resultado de las pruebas ITFES y no va a tener que realizar un proceso de selección en caso de que así lo requiera el programa al que quiere aspirar este aprendiz. Para los extranjeros nos dice que debe tener Cancillería y Migración Colombia. Si no tiene esta documentación, pues la condición o el estatus de aprendiz se va a perder y como tal, pues no puede acceder a la formación dentro del SENA. En los artículos del 16 al 25 nos habla de los trámites administrativos que se pueden dar durante el proceso de formación. Estos trámites administrativos son aquellas novedades que se nos pueden presentar al momento de ejecutar la formación y que cualquier aprendiz pues, no es exento de llegar a pasar por alguno de ellos. Dentro de estas novedades está el traslado, el aplazamiento, el reintegro y el retiro voluntario. Acá. Listo. Entonces, el traslado es cuando por razones de fuerza mayor el aprendiz no puede seguir dentro del mismo centro de formación, en la misma jornada o bajo la misma modalidad desarrollando su proceso formativo. Aquí, ¿qué tiene que hacer el aprendiz? Solicitar el traslado al centro de formación a través de un escrito para que se pueda revisar. Si el traslado es de modalidad, pues revisar si está en modalidad presencial, si el programa que el aprendiz está desarrollando se encuentra en la modalidad virtual, bajo las mismas características, es decir, mismo programa, misma versión, misma fase en la que se encuentra el aprendiz para que se pueda generar el cambio. Porque puede estar el mismo programa, misma fase, pero tener una versión diferente. Por ende, las competencias que el aprendiz ya ha visto puede que no se hayan visto todavía en el programa virtual y por eso no se pueda generar el cambio. Entonces, una vez se tramita el traslado, el aprendiz es el que va a tomar la decisión final de si acepta o no acepta las condiciones del centro de formación frente a este traslado y pues avanzar en su proceso formativo. El aplazamiento, este aplazamiento se tiene que generar mínimo para presencial durante el primer trimestre o para formación virtual dentro de la primera fase de formación. Es decir, culminada la primera fase, el aprendiz sí puede solicitar un aplazamiento, si no, no es posible. ¿Por qué? Porque mínimo debe tener las competencias evaluadas de la primera fase para virtual y para presencial del primer trimestre de formación. Si no, el sistema no va a permitir hacer el aplazamiento. Este aplazamiento debe estar justificado, es decir, que el aprendiz debe mencionar las razones que no le permitan, en el caso de virtual, conectarse por 20 días consecutivos a la plataforma, a las sesiones de formación, y pues que como tal necesita hacer ese aplazamiento
corregir pues la situación que le está generando caos en este momento y poder volver a la formación. Ese aplazamiento dice que debe tener 20 días de inasistencia justificada y se puede dar por 3 meses con posibilidad de ampliar el aplazamiento del proceso. ¿Qué sucede? Si a nosotros se nos da la posibilidad de hacer un aplazamiento, una vez se acerca la fecha de cumplir, de vencerse ese aplazamiento, el aprendiz 5 días hábiles antes de que se termine la fecha debe solicitar al centro de formación la reinserción otra vez o el reintegro a su proceso formativo antes de que se venza la fecha. Si lo hace después de que se venza la fecha, lastimosamente ya el centro de formación pierde la obligación de volver a reintegrar el aprendiz y pues ya sería una cancelación de matrícula. ¿Qué pasa con el reintegro? Cuando ya nosotros pasamos ese aplazamiento y queremos volver, tenemos que hacer nuevamente la solicitud al centro de formación de que ya subsanamos la novedad y que ya estamos otra vez aptos para volver al centro de formación, a la formación del programa en específico. Aquí se hace la solicitud, el centro de formación revisa la posibilidad, es decir, que haya otro programa con las mismas características, porque efectivamente al grupo o a la ficha que el aprendiz pertenecía, pues ya no puede regresar porque esa ficha ya avanzó en su proceso formativo. Hay que buscarle una nueva ficha que tenga las mismas características de la que el aprendiz se encontraba, que esté viendo las mismas competencias que él dejó de ver para que se pueda reingresar a esa ficha y que pueda continuar con el proceso formativo. Si en caso tal el centro de formación no cuenta con el programa, le puede indicar al aprendiz en qué centro de formación sí lo hay para que pues el aprendiz tome la decisión si se reintegra en otro centro o si sigue esperando para que pueda dentro del mismo centro de formación continuar su programa. El retiro voluntario, esta novedad como tal ya se da cuando definitivamente el aprendiz no se pudo reintegrar a su proceso formativo o cuando el aprendiz antes de solicitar el aplazamiento pues se da cuenta que realmente no puede continuar con el proceso de formación. Al igual que los anteriores se tiene que hacer por escrito, pero en el retiro voluntario se tiene que hacer a través de 2 sistemas. Una por la página de PQR del SENA y 2 registrando la novedad en Sofía Plus. ¿Para qué? Para que se tome directamente al centro de formación, se genere la novedad y se haga el retiro voluntario. Si el aprendiz cuando ya conoce que requiere hacer el retiro, pero olvida hacer el trámite, lastimosamente van a empezar a incurrir las fallas dentro del proceso de formación y se va a generar una deserción. Al generarse la deserción, lastimosamente, el sistema genera unas sanciones, un castigo, digámoslo de esa manera, para poderse vincular a próximos programas de formación. El castigo mínimo o el veto mínimo que genera el sistema son de 6 meses, máximo de 2 años. Entonces, para que lo tengan en cuenta, antes de pronto dejar pasar los tiempos, no hacer los trámites y pues que se genere una deserción a futuro. El reingreso es muy diferente al reintegro. El reingreso es cuando un aprendiz tuvo una cancelación de matrícula, ya sea por falta disciplinaria o académica, y se le canceló la matrícula a través de un comité de formación. Este reintegro se permite solamente una vez en todo el proceso y el aprendiz debe hacer la solicitud por escrita a la subdirección del centro de formación. El subdirector del centro de formación revisa qué fue lo que pasó con este aprendiz, por qué se retiró, qué sucedió, y le devuelve el escrito dándole a conocer cualquiera de las 2 soluciones que se pueden dar. Una, que sí está la posibilidad de reintegrarlo, que hay un programa en el cual él puede volver a tomar su formación. O 2, definitivamente el centro de formación no lo tiene y pues que el aprendiz debe desistir como tal de la posibilidad porque en el centro de formación, en ese preciso momento, pues no hay forma como volverlo a vincular. Cualquiera de las 2 formas siempre va a tener respuesta por parte del centro de formación y el aprendiz es el último que tiene la palabra o la decisión frente a la novedad que presenta el centro de formación en ese momento frente a su solicitud. Por último está la parte de certificación, que pues como ya les había dicho anteriormente, es la parte en la que el aprendiz ya cumplió con todas las competencias, tanto de lectiva como de productiva,
y generó el trámite administrativo para poder certificar su programa de formación. Este trámite de certificación dura alrededor de 30 días para que pues ustedes tengan en cuenta y pasado esta fecha ya ustedes pueden descargarlo a través de la página de Sofía Plus. Hasta acá vamos claros, ¿hay de pronto alguna duda frente a lo que he hablado hasta el momento? No, ok. Listo. Bueno, los artículos del 26 al 38 nos hablan de todo el proceso de formación, es decir, de cómo se desarrolla la etapa lectiva, la etapa productiva, las alternativas que tienen y el tema de la deserción. Todo lo que tiene que ver con etapa lectiva, lo correspondiente a la formación como tal, que ustedes saben que tienen que cumplir con una serie de competencias y que no se puede pasar a etapa productiva si hay una sola competencia pendiente por evaluar. Por eso es importante que cuando ustedes ya se encuentren en la fase de evaluación, estén cerciorándose que en Sofía Plus les aparezcan las demás competencias ya evaluadas, es decir, de las otras fases que ustedes ya vieron. ¿Por qué? Porque una vez se termine el tiempo de la fase, ustedes deben inmediatamente iniciar proceso de etapa práctica. Y aquella persona que por X o Y circunstancia en algún momento no le valoran una competencia y no estuvo al pendiente, pues lastimosamente no va a poder iniciar inmediatamente su proceso de etapa productiva. Y en aquellos aprendices que tienen que tienen un patrocinio por contrato de aprendizaje, en muchas ocasiones han perdido el patrocinio precisamente por eso. ¿Por qué? Porque no pueden ingresar en la fecha que estableció la empresa o que requiere la empresa y por ende se hace cancelación del contrato de aprendizaje. Cuando ustedes ingresan a la etapa productiva, ustedes tienen varias alternativas. Ahora, dentro de esta etapa lectiva, 3 meses antes de terminarla, a ustedes se les va a asociar un instructor de etapa productiva, quien les va a hacer toda la parte de inducción del proceso de etapa productiva. Les hace el alistamiento en la plataforma, les explica los formatos, las alternativas, para que cuando ya se llegue la fecha, ustedes puedan acceder a cualquiera de las alternativas que tiene el proceso, ya sea contrato de aprendizaje, proyecto productivo, vínculo laboral, pasantías, y que ustedes puedan ejecutarlo de la mejor manera posible. Dentro de esta etapa productiva, además del ejercicio como tal de las actividades, ustedes van a tener que desarrollar una serie de documentos que son los que dan el aval de la ejecución del proceso de etapa práctica. Ustedes pueden hacer los 6 meses de tiempo de práctica en la empresa y realizarlos de una manera muy satisfactoria. Pero si ustedes no tienen la documentación que avale el proceso, esos 6 meses se hicieron totalmente nada. ¿Por qué? Porque mientras no haya un documento escrito que lo avale, pues no hay forma de cómo evaluar esa competencia y poder iniciar la certificación. Entonces, muchos aprendices han fallado en eso. Se van los 6 meses, realizan el proceso de etapa práctica, se les olvida que hay un instructor de seguimiento, no realizan los documentos de la práctica como tal y pues al final es un tiempo totalmente perdido porque no hay forma de cómo validarlo, de saber que efectivamente el aprendiz cumplió, de que hizo su proceso y pues que ya está apto para certificarse. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso y que siempre sigan las indicaciones del instructor de seguimiento de la etapa productiva. La deserción también es un aspecto que tuvo cambios dentro del reglamento. Anteriormente, la deserción en etapa lectiva se realizaba al final de todo el proceso. Aquí ahora la deserción se está realizando por cada una de las fases y en etapa productiva se esperaba a que la ficha cumpliera los 2 años en que sale del sistema para poder generar la deserción. Hoy día no, apenas la ficha cumple 1 año en el sistema, la ficha ya, el instructor de seguimiento ya puede generar el aprendiz que no está cumpliendo con las actividades propias del proceso. ¿Cómo puedes homologar el vínculo laboral y en qué momento lo puedes hacer? Listo. Hay una forma dentro de las alternativas de etapa práctica, ese vínculo laboral tú lo puedes iniciar incluso 3 meses antes de que termines la etapa lectiva. ¿Qué sucede? Te debes comunicar con el instructor de seguimiento al cual vinculan precisamente en ese tiempo, 3 meses antes de que ustedes terminen la lectiva. Él te va a explicar
cuál es el paso a paso para que puedas hacer la solicitud al centro de formación, qué documentos debes anexar y vuelta a correo te va a llegar la aprobación del proceso. Ahí te van a decir, su proceso de etapa práctica a través del vínculo laboral ha sido aceptado, el cual iniciará desde tal fecha. A partir de la fecha que diga esa carta de autorización es donde tú empiezas a contar los 6 meses de etapa práctica. Entonces ahí ya tú te pones en contacto con el instructor de seguimiento para hacer las respectivas visitas, las respectivas evaluaciones y saber cómo se debe desarrollar cada bitácora del proceso. Listo. Bueno, y vamos acá en la parte de deserciones. Entonces, en etapa productiva es esperar a que la ficha cumpla el año como tal para poder generar de manera anticipada las deserciones. Anteriormente se tenían que esperar los 2 años en que la ficha ya definitivamente salía del sistema para poderla generar. Cambios destacados dentro del reglamento hasta este punto, el reingreso, que es lo que les mencionaba hace un momento, aprendices que tuvieron cancelación de matrícula o incluso también los de retiro voluntario, y se establece un procedimiento único para el ingreso nuevamente al centro de formación, se revisa si está la posibilidad, perfecto, y si no, pues también se le informa al aprendiz. Los incumplimientos injustificados, hay 2 formas de ser injustificado el incumplimiento dentro del proceso. Inasistencias programadas e inasistencias no programadas. Ustedes pueden faltar a una sesión de formación o inclusive a una evaluación de un proceso, ya sea porque tuvieron una cita programada, es algo que ustedes ya conocen con antelación, y pues con tal no pudieron asistir, ¿cierto? Pero para que esta inasistencia programada sea válida, ustedes tienen que haber avisado con anterioridad a su instructor para que pues no lo cuente como inasistencia y pues puedan ustedes presentar después las actividades o la correspondiente evaluación. Las inasistencias no programadas son aquellas por casos fortuitos o fuerza mayor, situaciones que se nos salen de control, como por ejemplo íbamos de camino para la casa a conectarnos a la clase y se nos pinchó la moto y llegamos mucho más tarde de lo que esperábamos, de un momento a otro se nos fue la energía y no tuvimos cómo prender el computador, o sucedió algo con nuestros hijos, mamá, papá, abuelo, y pues tuvimos que salir a carrera y no nos pudimos conectar. Esas inasistencias programadas también deben ser informadas al instructor. ¿Qué sucede? Que las programadas, al menos con un día de anterioridad, por ejemplo, si hoy teníamos la sesión y ustedes ya sabían que hoy no se podían conectar porque tenían una cita médica, el día anterior tienen que haber avisado y haber dicho, profe, yo no me puedo conectar porque ese día tengo una cita médica de odontología, por ejemplo. Entonces, ahí ya no se cuenta la inasistencia. Y las no programadas, pues como es algo que no teníamos previsto que sucediera, se puede informar de la situación a más tardar 5 días después de que ocurrió la situación como tal, para que el instructor pues no tome la inasistencia y les permita presentar las actividades. Perdón. Dice acá Jennifer, pregunta, ¿cómo sabemos quién es el instructor con el que vamos a hacer seguimiento o la persona a la que debemos preguntar por la etapa productiva? 3 meses antes de que terminen el proceso, chicos, de etapa lectiva, ustedes van a tener en plataforma, en la parte de anuncios, precisamente el anuncio del instructor de seguimiento de la etapa productiva. Él se va a presentar, va a hacer una sesión de inducción con ustedes, explicándoles todo lo concerniente a la etapa productiva. La definición del proceso, las alternativas, cómo las deben solicitar, cuáles son la documentación que ustedes deben tener durante el proceso, cuánto va a durar, porque no es lo mismo la práctica para técnicos y tecnólogos que dura 6 meses que para operarios o auxiliares que dura solamente 3 meses. Entonces ahí les van a explicar absolutamente todo. 3 meses antes de que terminen la fase de evaluación, el instructor va a estar asignado la ficha y como tal va a poder tener contacto con ustedes directamente. ¿Listo? En cuanto a la deserción, los cambios de la deserción, lo que les mencionaba hace un momento. ¿Qué sucede? La deserción se revisó de acuerdo a la modalidad en que se encuentre el aprendiz. Anteriormente solamente estaba la deserción brindada o pactada de acuerdo a la asistencia presencial del aprendiz, pero como las modalidades trabajan de una manera diferente, no todas las podemos medir de igual manera, entonces se cambió también
en la percepción de la deserción para cada una de ellas. En modalidad presencial, la deserción se inicia cuando hay inasistencias injustificadas por 3 días consecutivos o 5 días no continuos. Es decir, si en la semana el aprendiz tenía formación todos los días y de lunes a miércoles faltó, no presentó una justificación ni nada, esas 3 fallas ya son una causal para que el aprendiz se vaya directamente a deserción. Voy a ese punto precisamente a explicar. En virtual, las inasistencias se van a contar de la siguiente manera, o cómo es el proceso de deserción para virtual. Inasistencias a 3 sesiones seguidas, es decir, si dentro de la programación que ustedes tienen en la semana tienen sesión lunes, miércoles y viernes, y a las 3 sesiones Pepita no asistió, no se conectó, pero tampoco vio la grabación, ya es una causal para deserción. Porque recordemos que aunque ustedes pueden no estar conectados en el momento de la sesión, ustedes deben revisar la grabación de la misma. ¿Para qué? Para garantizar de que tienen la información que se dio durante la sesión y pueden hacer las actividades. ¿Qué ha sucedido o por qué se toma esta decisión? Porque en muchas ocasiones el aprendiz manifestaba que el instructor nunca le había explicado la temática, que el instructor nunca dijo cómo se deben desarrollar las actividades, pero, oh sorpresa, se revisaban los listados de asistencia de las grabaciones y el aprendiz nunca estuvo en sesión. Se iba y se revisaba la grabación porque nos permite visualizar quiénes han visto las grabaciones, el aprendiz nunca la revisó. Entonces, ¿qué quiere decir? El aprendiz no tenía allí un argumento viable de decir que el instructor nunca había explicado tal temática o tal evidencia, porque es que realmente el aprendiz nunca estuvo. De ahí se debe tener en cuenta algo muy importante, chicos, y que ustedes deben empezar a aplicar. Cuando ustedes se conecten a una sesión, es importante que ustedes se conecten con nombre y apellido completo. ¿Por qué? Porque de estas sesiones, y sobre todo por la plataforma Teams, una vez termina la sesión, nos arroja un listado de asistencia. Y con eso puede ser soporte suficiente, ya sea para que ustedes puedan tener punto a favor, es decir, de que están haciendo la actividad, de que sí están cumpliendo con sus sesiones, o 2, punto en contra, que es para iniciar proceso de deserción. Ejemplo, para la persona que está acá conectada como Pasco, no sé si es el apellido, si es el nombre, no sé cómo se llama la persona. Al no aparecerme el nombre completo de la persona, cuando yo esté tomando los listados de asistencia, no voy a reconocer quién es. Por ende, para la persona que está conectada, su nombre no me figura en la asistencia, me figura en la inasistencia. Entonces, punto que ustedes deben empezar a tener en cuenta es eso. Cada vez que se conecten, háganlo con nombre y apellido completo para que no vayan a dar pie a equivocaciones con los listados de asistencia. ¿Listo? Y sobre todo, para evitar lo que veíamos en los derechos y en los deberes, la suplantación de las personas en el momento de la sesión. Entonces, por hoy no hay ningún problema porque pues ustedes no tenían conocimiento de ello, pero sí es importante que a partir de la fecha, ustedes cada vez que se vayan a conectar a una sesión sincrónica, lo hagan teniendo en cuenta el nombre completo. Y pues así eviten ese tipo de situaciones. ¿Listo? Lo mismo, pues al momento de revisar la grabación, se va a revisar de esa manera, que el aprendiz, si no estuvo en la sesión, por lo menos revisó la grabación y se puso al día con sus actividades. Otro punto a tener en cuenta, chicos, no solamente son las sesiones en línea, también es la participación y la interacción en la plataforma Sayuna. Sayuna a nosotros nos permite ver cada cuánto un aprendiz se ha conectado dentro de la plataforma y ha interactuado en ella. ¿Por qué? Porque no es solamente entrar, revisé y volví a salir, no. Es decir, tener interacción real con la plataforma. Revisar la guía, poder ver las grabaciones, subir actividades, eso es tener interacción con plataforma y la plataforma a nosotros los instructores nos lo permite ver. Si la persona ha pasado más de 20 días seguidos sin tener interacción en la plataforma, también es una causal de deserción. ¿Por qué? Porque no solamente es llegar, conectarse a una sesión y escuchar la cátedra o la cháchara que quiera decir el instructor, sino también es cumplir con sus actividades, poder estar presente realmente en la sesión y en la creación de la actividad. Y ya con esto, pues realmente se cumple con que sí se está dando una sesión, una formación de calidad al aprendiz que está entendiendo las actividades y que por ende pues está cumpliendo con las mismas.
Sí permite ver. Entonces, por eso te digo. Porque en el momento que tú entras a plataforma y haces la descarga, ya nos está mostrando la plataforma de que estás teniendo interacción real en plataforma. Yo puedo entrar a plataforma y quedarme parada en el punto de anuncios. Ahí no hay interacción. Entré a plataforma, pero no hubo interacción en la plataforma porque no estoy haciendo nada. Entonces, de nada me va a servir y no me va a contar con que esté haciendo actividades porque pues realmente estoy quieta. Pero si yo entro a plataforma, descargo un documento, descargo la grabación, ahí nos va a dejar registrado el aprendiz Lady Cruz descargó la grabación de la competencia tal. Entonces sabemos que efectivamente la aprendiz sí está participando y sí está interesada en su proceso de formación. Si el aprendiz cumple con eso de estar en las sesiones, ver las grabaciones e interactuar en plataforma, pues no se genera deserción porque sí hay una participación activa de la misma. Pero si no, pues lastimosamente ya entramos a la deserción. Por eso, cuando se cumple cualquiera de esas dos causales, se empiezan a generar correos haciéndole la información al aprendiz de que se inicia un proceso de deserción. Una vez el instructor vocero envía ese correo de inicio de deserción, ustedes tienen 5 días para responder, dar respuesta real y efectiva del por qué no han tenido interacción en plataforma o por qué no han cargado las actividades. Si pasados esos 5 días ustedes no dan respuesta, ya se continúa con el trámite desde el área administrativa de la coordinación y ellos generan el radicado y se manda a un comité, que el comité genera un acta diciendo todo este listado de aprendices, estos 100, 200 aprendices, no dieron respuesta, no cumplieron con sus actividades, por decreto, creo que es que se dice, pasan inmediatamente a cancelación de matrícula. Entonces, para evitar esa situación, es que se les informa a ustedes con antelación para que pues puedan cumplir con las actividades. Cuando es en modalidad de distancia, las inasistencias son a 3 encuentros presenciales y en productiva, la inasistencia injustificada por 3 días continuos a la empresa. ¿Por qué? Porque aquí pues ustedes ya no van a estar en clases, van a estar directamente haciendo sus actividades en la empresa. Por ende, 3 días continuos sin asistir a la empresa de manera injustificada genera la deserción inmediata. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, chicos? ¿O vamos claras? Listo. El siguiente capítulo, el último. Dime. Buenas tardes. O sea, el solo hecho de uno dar, porque bueno, yo no descargo las grabaciones, yo doy clic y me manda algunas grabaciones directamente a YouTube. Ya con el hecho de dar clic y que mandan a YouTube para ver la grabación de la clase, ya se registra, uno sí vio esa clase. YouTube no los deja ver. Esa es la ventaja que tiene tanto Teams como YouTube. YouTube nos permite, sale el ojito de visualización, ahí sale qué personas vieron como tal la grabación. Entonces, la tarea que tenemos nosotros los instructores es revisar tanto Sayuna como la página o el Drive donde tenemos guardada la grabación para saber qué personas han revisado la misma y pues que poder evitar la inasistencia a la sesión para esa persona. Ok, perfecto, gracias. Listo, el capítulo 5, que es el último del reglamento, nos habla del régimen de faltas, es decir, las sanciones que puede generar un aprendiz, las medidas formativas, es decir, las correcciones a esas sanciones, ya sea a nivel disciplinario o a nivel académico. Dentro de estas sanciones, dentro de este artículo, dentro de este capítulo, están los artículos del 33 al 53 que nos hablan del régimen de faltas. Las faltas pueden ser académicas o disciplinarias. Esos son los dos tipos de faltas que pueden haber. Para nosotros poder determinar el tipo de falta y poder generar la sanción pertinente, debemos tener en cuenta varios aspectos. Primero, la confidencialidad del proceso. Y solamente las personas que están involucradas son aquellas que van a conocer la situación real, qué sucedió, cómo sucedió y por qué. Dar el debido proceso, la culpabilidad, es decir, reconocer qué sucedió, quién lo creó, por qué sucedió la situación y si realmente hay culpa o no hay culpa, porque en algunas ocasiones se presentan situaciones que el aprendiz realiza
sin tener conocimiento real de lo que estaba haciendo y pues se genera una falta. Entonces, ahí es donde se mira realmente si el aprendiz lo hizo con malicia o pues si fue sin culpa la realización de esa sanción. Y como tal, la inexistencia de una doble sanción, es decir, si la falta es tanto académica como disciplinaria, se genera una sola sanción por los dos que realmente sea suficiente y compleja frente a la situación presentada. Como les decía ahorita, las faltas son académicas y disciplinarias. Para cualquiera de estas o para las dos, lo primero que se hace es un llamado de atención. Ese llamado de atención puede ser uno verbal, uno escrito. Si ya cuando se hace el llamado de atención escrito, la falta se sigue cometiendo, se realiza un plan de mejoramiento con el equipo ejecutor de la ficha como tal. Es decir, si la falta no solamente se da o se percibe con un solo instructor, sino con varios, se reúnen ese aprendiz con el grupo de instructores, se hace el plan de mejoramiento y se lleva a cabo como tal. Si dentro del tiempo en que dura ese plan de mejoramiento el aprendiz sigue cometiendo la misma falta, ya se debe llevar como tal a un comité y tomar una medida sancionatoria. Esa medida cuál puede ser condicionamiento de matrícula o la cancelación de la misma. ¿Quiénes la imponen? El equipo ejecutor de la formación se presenta ante el comité, expone lo que ya se ha hecho con el aprendiz, los llamados de atención, el plan de mejoramiento y se puede dar inclusive una tercera oportunidad de plan de mejoramiento en ese comité. Pero si de acuerdo a la sanción ya es grave, si es algo como tal que el aprendiz cometió con justa causa, entonces ya se llega como tal a una cancelación de matrícula. Siempre se va a hacer a través de un comité de seguimiento y evaluación, teniendo en cuenta toda la situación prevista, desde el momento en que se empezó a presentar, a quienes afectó, por qué lo hizo el aprendiz, las oportunidades que tuvo, los llamados de atención, el plan de mejoramiento, y pues ya con eso el comité es el que decide si condiciona la matrícula o si la cancela. Cambios destacados en este aspecto del reglamento, las medidas formativas académicas y disciplinarias. Aquí nos dice que se hacen máximo 2 llamados de atención, pero estos llamados de atención son escritos y hasta 2 por fase. Es decir, si ustedes en este momento se encuentran en la fase de ejecución, máximo pueden tener 2 llamados de atención. Más de ahí no se puede porque ya tiene que pasar a la siguiente instancia, que es plan de mejoramiento, y luego del plan de mejoramiento ir a comité. El plan de mejoramiento en la parte académica tiene que durar menos de 20 días y máximo 2 por fase y máximo 2 en etapa productiva. Recordemos que etapa productiva tiene un máximo de 6 meses y no pues, se pueden desarrollar más de 2 planes de mejora durante ese tiempo porque pues ya se lleva a comité y muy seguramente dentro del comité ya se da lo que es la cancelación de matrícula porque se dieron muchas oportunidades dentro del proceso formativo. A nivel disciplinario nos dice que los llamados de atención son escritos y máximo 2 por programa. Este disciplinario es mucho más fuerte que el académico porque el académico nos dice que son 2 por fase, aquí 2 por programa. Si ustedes cometieron faltas disciplinarias seguidas y fueron las 2 en la fase de análisis, ya con eso el aprendiz se va para comité y puede tener la cancelación o el condicionamiento de la matrícula. El plan de mejoramiento debe ser un acta firmada por el aprendiz y el coordinador de formación o de convenio. Aquí en disciplinario ya no tiene que mediar los instructores que hacen parte del equipo ejecutor, sino ya es directamente con la coordinación. Y máximo se realiza uno en etapa lectiva y uno en etapa productiva. Si no se cumple el plan de mejoramiento, el aprendiz va a comité y se hace como tal allí los descargos y se toma la decisión frente al condicionamiento o frente a la cancelación de matrícula del aprendiz. Frente a esos dos aspectos que son como las sanciones que se pueden imponer al aprendiz, hay que tener en cuenta. Uno, que en el condicionamiento de matrícula, el instructor es el que cita el comité 3 días hábiles dentro del plazo que tiene para la ejecución de esas actividades y es donde se va a mencionar. Si el aprendiz supera el plan de mejoramiento, se levanta el condicionamiento de matrícula y si no, se va directamente a cancelación de matrícula, es decir, ya no hay más oportunidades para el aprendiz. Y en la cancelación de matrícula se puede hacer a los aprendices que no se hayan certificado incluso después de 1 año de haber terminado el programa de formación. Por eso les decía al comienzo, es muy importante que ustedes conozcan que no solamente deben cumplir
con competencias dentro de etapa electiva y productiva. Hay un proceso administrativo después de la etapa productiva que ustedes deben realizar. Si el aprendiz no lo realiza, sea porque no sabía, o sea porque se le olvidó y no lo quiso realizar en su momento, tiene un plazo máximo de 1 año para estar certificado el aprendiz. Si dentro de ese año el aprendiz no se certificó, pasa inmediatamente por cancelación por vía administrativa. Ya ni siquiera se le va a notificar que se inicie un proceso de deserción, sino inmediatamente al sistema hace que se le cancele la matrícula. Es decir, va a perder todo el tiempo, esfuerzo y dedicación prestado al programa de formación porque al final el aprendiz no generó ese trámite administrativo. Y aquí hace énfasis en lo que les estaba mencionando. La sanción de 6 meses a los programas de formación laboral o tecnológica, es decir, técnico y tecnólogo, y sanción de 3 meses como mínimo para los de formación complementaria. En articulación con la medida, que son los programas que se dan dentro de los colegios, las sanciones del reglamento del SENA van adaptadas también al reglamento de la institución educativa. Entonces, allí también se genera una sanción y ya depende también del rector o del coordinador del colegio en el que se desarrolla la formación. ¿Listo? Y a través de este QR ustedes pueden descargar el reglamento del aprendiz que ya está actualizado para que pues lo tengan, lo conozcan y en el momento que tengan tiempo, chicos, sí es importante que le peguen una ojeadita, que lo lean, para que pues ustedes estén enterados siempre de cuáles son las medidas que ustedes pueden tomar, a qué tienen derecho, cuáles son los deberes y qué no pueden realizar dentro de su proceso de formación. ¿Está? Preguntas que tengan. ¿No hay preguntas, chicas? Entonces, bueno, como no hay preguntas, vamos a continuar con una actividad interactiva para saber de qué tan claro nos quedó realmente el reglamento del aprendiz. Vamos a ingresar. ¿Es que es? Un segundito. Creo que sí era por acá. Creo que sí. Listo. Acá. Listo. Ok, listo. Vamos a empezar entonces. Van a tomar el código QR que está acá para que puedan ingresar, para que no les pida cuenta de vehicular, sino para que puedan ingresar. Por favor, ya se puede ingresar a la. Si alguien tiene dificultades para ingresar, me avisa, por favor. Ok, listo, no hay problema. Los demás. Lady me dice que está desde el celular y que no lo puede realizar. Ok, listo. Como todos están desde el celular, entonces van a dar las respuestas por este chat. Yo muestro la pantalla, hago las preguntas y ustedes van respondiendo a través de este chat. ¿Listo? Para que les quede más fácil. ¿Listo? Entonces acá. Ah, bueno, pero lo ingreso como para que me deje activarlo.
Listo, la primera nos dice, el reglamento del aprendiz permite conocer los derechos y deberes en la formación. Azul verdadero, rojo falso. ¿Cuál creen que es? Exactamente, es verdadero. Efectivamente es verdad. La finalidad realmente del reglamento, que ustedes puedan conocer los derechos y deberes que tienen durante todo el proceso de formación. Vamos a mirar el siguiente. Es un derecho del aprendiz ser evaluado objetiva e integralmente, ser notificado de las novedades en su formación de manera oportuna, tener el debido proceso en cada fase de su formación, todas las anteriores. Exactamente. A ver, todas son derechos del aprendiz. Ustedes tienen derechos a ser notificados oportunamente en su proceso de formación, a tener una evaluación integral y objetiva y que tengan el debido conocimiento del proceso en cada una de las fases de formación. Vamos con la siguiente. Se considera deber de un aprendiz respetar el derecho al debido proceso en caso de ser investigado, recibir información de las opciones para desarrollar la etapa productiva, cumplir con todas las actividades de su proceso de aprendizaje, de expresar con libertad su pensamiento y conocimiento con respeto. ¿Cuál creen que es un deber? Correcto, la C. Es cumplir con todas las actividades dentro del proceso de aprendizaje. Esa es el deber del aprendiz. Se entiende como prohibición. Incumplir con las actividades y los compromisos sin justa causa, disfrutar de los beneficios de bienestar al aprendiz sea, no usar expresiones grotescas en foros de discusión, mensajes, etc., acatar las decisiones contempladas en el manual de convivencia. ¿Cuál de esas es una prohibición? Es la A. La prohibición es esa precisamente, incumplir con las actividades y los compromisos sin una justa causa está prohibido dentro del reglamento C. La C, había una trampita en la C, porque dicen no usar expresiones. Es prohibido cuando se usan las expresiones. El no era como la trampita para que nosotros viéramos realmente si era o no era aplicable. Aquí la respuesta era la A, es decir, la rojita. Son prohibiciones para el aprendiz, es decir, está prohibido para el aprendiz. Plagiar documentos para la entrega de las evidencias de formación, discriminar a cualquier miembro de la comunidad educativa SENA, utilizar las plataformas del SENA para enviar información inadecuada, todas las anteriores. Muy bien, todas las anteriores. Efectivamente, aquí aplicaban todas. ¿Verdadero o falso? Las faltas que puede cometer un aprendiz se clasifican en académicas y comunitarias. ¿Qué creen ustedes? Esto fue de lo último que hablamos.
falso totalmente. Acá les falló la comprensión lectora. Las faltas se clasifican en académicas y disciplinarias, no comunitarias. Entonces, por ese lado, era falsa la afirmación. Sanción que puede imponerse por faltas académicas y comportamentales o disciplinarias. Llamado de atención, condicionamiento y cancelación de matrícula, presunción de inocencia, motivación de decisión, impugnación de oportunidad, valoración integral de las pruebas y descargos de todas las anteriores. Pero las puedes leer. Yo las leo, pero igual ahí te aparecen para que tú las puedas visualizar. Voy a quitarle entonces la música para que las puedas escuchar mejor. Listo. Aquí las sanciones son el llamado de atención. Recordemos que los llamados de atención se pueden hacer máximo 2, uno verbal, uno escrito. El condicionamiento y la cancelación de matrícula son las sanciones o el resultado final de esas sanciones que se le impone al aprendiz, ya sea porque tuvo una falta disciplinaria o una falta académica. ¿Listo? ¿Verdadero o falso? Los trámites que puede solicitar el aprendiz son traslado, cancelación, aplazamiento, reingreso y retiro voluntario. ¿Verdadero o falso? Falso, chicos. ¿Por qué es falso? Porque el de cancelación no es un trámite que ustedes dicen. Es una sanción que se impone al aprendiz por una falta académica o disciplinaria. Los trámites que ustedes pueden hacer son traslado, aplazamiento, reingreso y retiro, no la cancelación. Entonces, por ese motivo, la afirmación era falsa. ¿Cuándo se considera que el aprendiz ha desertado de la formación? Cuando no ingresa a 3 sesiones consecutivas o a la plataforma por más de 20 días, cuando ingresa al ambiente virtual pero no participa ni entrega las actividades, cuando hay una inasistencia injustificada por 3 días seguidos en su etapa productiva o todas las anteriores. Están volando las personas que están en el aplicativo. Muy bien, en efecto es todas las anteriores. ¿Por qué? Porque pues las dos primeras, la roja y la azul, aplican directamente para formación virtual, pero la amarilla aplica para cuando ustedes ya estén en etapa productiva. Por ende, todas son una causal para la deserción del aprendiz. ¿No? Y la última pregunta. Las alternativas para realizar la etapa productiva por parte del aprendiz son vínculo laboral y proyecto productivo, apoyo a una unidad familiar, monitorías, contrato de aprendizaje o todas las anteriores. Ajá, muy bien, todas las anteriores. Todas estas son parte de las alternativas que ustedes tienen para ejecutar su proceso de etapa práctica en el momento que ya sea el indicado. Entonces, chicas, muchas gracias por la atención. Vamos a mirar a ver quiénes, de entre los que subieron el aplicativo, quiénes subieron como el ranking, quiénes respondieron mejores preguntas. Entonces, en el número 1, no sé quién ingresó con el código 1602609, quedó en el primer lugar. En el segundo, Lorena Gómez. Y en el tercero, Asbeth Mendoza. Muchísimas gracias a todos por la participación. Veo que efectivamente sí hubo una comprensión real del reglamento del aprendiz y pues que realmente esa es la idea, que a ustedes les quede, a los que vienen, genial, les quede pues realmente ese conocimiento del reglamento del aprendiz.
Eso es todo por el momento, chicas. Muchas gracias por la atención prestada. En la plataforma les va a quedar grabada también esta sesión para que pues las personas que no pudieron estar la puedan observar y que puedan pues descargar también el reglamento del aprendiz. Listo, chicas, muchísimas gracias por la atención prestada, por la participación y que tengan una feliz resto de día.